Muchos van al culto con la noción de que allí recibirán alguna enseñanza. Como alguien dijo, se presentan, como alguien que me ha ayudado en este sermón, como alguien dijo, se presentan como esponjas secas para absorber el agua de la enseñanza pública que allí se derramará sobre ellas. Se presentan delante del Señor con las manos vacías. No vienen a ofrecer a Dios los sacrificios que Él ordena en su palabra y que Él espera de ellos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Más bien van al culto principal o exclusivamente buscando lo que ellos quieren o satisface a la carne. Se parecen a muchos de la multitud que buscaban a Jesús, no para creer en Él, ni servirle, ni rendirle el honor que Él se merece, sino que le buscaban y le seguían por los panes y los peces que Él podía darles. Muchos son los que vienen al culto para que el Señor les conceda lo que ellos piensan que necesitan, o para recibir apoyo, o para ser entretenidos, o para pasar un buen rato social y divertirse con los cánticos y la música que les da una grata experiencia emocional. Se sientan en los bancos para ser atendidos, para ver ¿qué hay allí para ellos? Otros asisten al culto para desplegar sus talentos dramáticos, musicales o poéticos, pero todo gira alrededor de ellos, sus necesidades, sus gustos, su parecer, su opinión y la grata y emocionante experiencia que todo esto trae. Estas cosas muestran que ellos desconocen la naturaleza de la adoración prescrita por Dios. Querido hermano, esto es muy importante. ¿A qué se debe la condición enfermiza de muchas iglesias hoy? ¿A qué se debe la condición empobrecida, espiritualmente empobrecida de muchas almas? Que los pastores, por temor a que la gente piense mal de ellos, o los pastores porque la gente no se vaya, y otras razones o motivaciones como esas, tienen temor de predicar la verdad. Ustedes tienen que orar por mí para que yo no llegue a ser un cobarde. Porque hoy en día se necesitan hombres de Dios que tengan pantalones y sean valientes espiritualmente. Para decir lo que la iglesia y la gente necesita. Porque eso es lo que Dios ha de bendecir. No podemos permitir que la adoración en esta iglesia o su predicación sea lo que la gente hoy quiere o le gusta. Estaremos contentos tal vez, o ciertas personas estarán contentas, estarán bailando, estarán brincando, estarán saltando, estarán hablando de la experiencia maravillosa, pero sus almas están vacías en lo que respecta a Dios, su palabra y el poder de la verdadera piedad. Juzga tú qué clase de iglesia tú quieres. Nosotros estamos comprometidos a que sea una iglesia bíblica. Móntate en la carreta si no te vas a quedar fuera. Pero es para allá que vamos. El que adora debe concentrarse principalmente en rendir a Dios la adoración que Él se merece. Su actitud no debe ser: aquí estoy, atiéndame, entreténgame, hagan las cosas como que es más fácil para mí. Sino aquí estoy, preparado para ofrecer los sacrificios espirituales que Dios requiere de mí. No vengo con las manos vacías, sino llenas de sacrificios espirituales para mi Señor.
que me han costado oración, que me han costado pensamiento, meditación, consideración. Y viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 5 describe a la iglesia de Cristo como una casa espiritual. El término espiritual señala el carácter espiritual de esa casa o entidad. Se trata de la iglesia en el contexto de un sacerdocio santo y sacrificios espirituales. Esto indica que la iglesia es una asamblea dedicada a la adoración a Dios, dedicada a la adoración no del hombre, de tu gusto, sino consagrada a adorar a Dios. La expresión casa espiritual hace un contraste con el templo material de Israel. El adjetivo espiritual indica que las piedras vivas de esta casa, los creyentes, son descritos como aquellos que pertenecen al Espíritu Santo. Ellos han sido regenerados por el Espíritu. Él habita en ellos y entre ellos, primera, los Corintios 3, 16, Efesios 2, 22. La descripción de esta casa espiritual muestra la naturaleza espiritual de la iglesia y su función. Usted ve, hermano, estas cosas cuestan, ¿verdad? Esto cuesta. Ahora, si me pongo a contarle una historia, todo el mundo se me aviva aquí. Y está interesante. No, pero la predicación cuesta un esfuerzo mental y espiritual. La descripción de esta casa espiritual que Pedro describe en esta epístola muestra la naturaleza espiritual de la iglesia y la función de la iglesia. Cada piedra viva o cada creyente que forma esta casa espiritual es un sacerdote. Tú, querido hermano, en esta casa espiritual eres un sacerdote, ya que todos los creyentes forman este sacerdocio. Ya no hay lugar ni se necesita un oficio especial que sirva como mediador entre los creyentes y Dios. Ahora cada creyente, mediante Jesucristo, tiene acceso a la presencia especial de Dios en los cielos, de una manera muy especial, con más entendimiento y claridad que el que tenían en el Antiguo Testamento. Cada creyente como sacerdote puede interceder a favor de sí mismo delante de la presencia de Dios y a favor de los demás creyentes. Ven, hermanos, a la luz de las realidades actuales o el cumplimiento de las profecías mesiánicas, no se necesita un sacerdote humano o un oficio sacerdotal que sirva como mediador por nosotros como en los tiempos del Antiguo Testamento. En Cristo lo anterior fue reemplazado por aquellas cosas que son coherentes con las verdades y realidades del Evangelio. Ahora bien, el creyente junto a los demás creyentes forman una casa espiritual y son un sacerdocio santo para ofrecer ¿qué? A Dios. Óyeme, porque esto es lo que Dios te está diciendo en su palabra. ¿Crees tú que esta es la palabra de Dios o estamos jugando aquí? Para ofrecer a Dios sacrificios espirituales. El término neumáticos, traducido o que se traduce espirituales, se usa para distinguir entre los sacrificios que deben ofrecer los creyentes
y los sacrificios levíticos de Israel. Se llaman sacrificios espirituales porque están íntimamente relacionados con el Espíritu Santo. Estos sacrificios, como otro dijo, son ofrendas dignas de un sacerdocio espiritual, incentivados por el Espíritu Santo. Reflejan su naturaleza y esencia. No son sacrificios ofrecidos para expiar los pecados, ni para obtener méritos personales delante de Dios. Tales sacrificios no tienen lugar en la iglesia cristiana, porque el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz ha cumplido lo que representaban las sombras y los símbolos de los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, cada verdadero cristiano es un sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ¿cuál fue la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Por qué y para qué entraban al templo? Su función principal era ofrecer las ofrendas y los sacrificios que el pueblo había traído para adorar a Dios. El sacerdote entraba al tabernáculo o después el templo para rociar con la sangre del sacrificio. Quemaba incienso en la presencia de Dios. El punto es que el sacerdote estaba activo cuando ofrecía a Dios el sacrificio o la ofrenda que Dios exigía del pueblo. Aunque nosotros, que vivimos bajo el nuevo pacto, no tenemos una casta especial de sacerdotes como en el Antiguo Testamento, nosotros, los miembros de la Iglesia, como piedras vivas y sacerdotes, tenemos el deber y el privilegio de presentar sacrificios espirituales a Dios por medio del Señor Jesucristo. Papá, ¿por qué nosotros no tenemos sacerdotes como la Iglesia Católica? Aquí está, ¿oíste el mensaje? ¿Estabas escuchando lo que el pastor decía? Pues déjame explicártelo otra vez. Eso pasó. Ahora nosotros en Cristo somos los sacerdotes y tenemos que estar activos en la adoración. Por lo tanto, es nuestro deber preparar estos sacrificios y ofrecer a Dios estos sacrificios por medio de Cristo.